Buen Y día, los profe, ¿cómo demás, estás? Buenos bien, días. gracias. Hola Bernardo, buenos días. Wendy, Andrea, Gilvana, Laura, muchas gracias por estar aquí presentes, por acompañarnos en este espacio de webconferencia. A los demás estudiantes que van a ver después la grabación, pues también les damos un cordial saludo. Bueno, recordemos que en estos espacios de webconferencia son espacios sincrónicos, son espacios que nos permiten aprovechar el diálogo, que nos permiten, que están pensados en que podamos generar conversaciones, aclarar dudas, no solamente pues que se quede como en una conversación o en un monólogo de mi parte, sino que ustedes puedan también intervenir, hacer preguntas, dar sus opiniones, contarnos también de sus experiencias, porque para eso es el espacio, que tengamos como ese intercambio de conocimiento, de experiencia, de información. Y por supuesto, pues para que aprovechemos y aclaremos dudas con respecto al contenido de las unidades del curso y también con respecto a las actividades. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Ya saben que cuando quieran, pues toman la palabra, pueden levantar la mano o abren el micrófono y conversamos al respecto de lo que estemos, de las dudas que ustedes tengan. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Lo primero, pues hacer una reflexión conceptual, como siempre que abordamos como algunos de los contenidos de los temas que estamos revisando, que están en las unidades. Después de eso, pues vamos a profundizar pues en el tema de la teoría de empoderamiento específicamente, de fortalecimiento, potenciación, apoderamiento, como le llaman también otros teóricos. Y después de eso, entonces, vamos a aclarar dudas, hacer orientaciones con respecto a la actividad que tenemos en este momento de la fase 3. Bueno, entonces, para empezar a hablar del tema del empoderamiento, pues lo primero es que tengamos siempre como muy presente en donde nosotros nos movemos en el ámbito de la psicología comunitaria, de la psicología social y de la psicología comunitaria, que nos movemos como en estas estructuras de pensamiento que nos ayudan a entender y comprender un poco más el comportamiento humano en términos de sus ámbitos sociales, relacionales y de la comunidad. Nosotros partimos de estas nociones y de este principio de comprender que el sujeto, las personas, no somos seres individuales, somos seres que nos hemos individualizado tal vez, pero que somos seres relacionales, que siempre estamos en medios de contextos, en medios de ambientes, de escenarios de relacionamiento donde necesitamos efectivamente del intercambio, del diálogo, de la conversación, de la retroalimentación con las otras personas. Y en ese sentido, pues nos constituimos como sujetos sociales. Tenemos una subjetividad, una individualidad que por supuesto nos hace diferentes a todas las personas, todos entre todos somos muy distintos, pero también esa individualidad se va construyendo gracias a la interacción con las otras personas. Y por eso pensamos en que estamos hablando de sujetos sociales, que tenemos esa posibilidad de construirnos a partir de el diálogo, la interacción, el lenguaje, el intercambio con las otras personas. Por eso es tan importante que nosotros revisemos el contexto o el escenario en donde nos encontramos, porque lógicamente ese contexto, ese escenario, de acuerdo a sus condiciones, pues va a permear lo que nosotros somos como individuales, como sujetos individuales, ¿no? En nuestra subjetividad. También reconocemos que como sujetos sociales tenemos en ese intercambio y en ese ser de estar con el otro, con las otras personas, pues tenemos también una posibilidad de injerencia, de influencia sobre el medio social. Y eso también nos permite pensar en las posibilidades de cambio, de buscar movilizaciones, de ejercer ciertas acciones que lleven a una movilización, a una transformación y a un cambio social. Por supuesto, cuando nosotros logramos acuerdos con otras personas, cuando logramos impulsar acciones que son colectivas en función de un cambio específico, en función de un objetivo específico, esos cambios seguramente pues van a ser mucho más impactantes.
y también van a sostener en el tiempo. Y podemos hablar entonces de esta capacidad de transformación gracias a la unión con las otras personas en acciones colectivas. Cuando esas acciones colectivas se mantienen en el tiempo, pero además de eso también van ampliándose en su cobertura, en su radio de acción. Estamos hablando de movimientos sociales que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, esto es importante para nosotros pensarlo y ubicarnos, y siempre lo pongo de entrada porque es parte de las reflexiones del qué significa abordar procesos de empoderamiento con las personas, ¿no? Con las comunidades. Porque creo que el empoderamiento se centra específicamente en eso, en eso que se encuentra ahí en el centro de la diapositiva, en ese triangulito central, que es esa posibilidad de cambio y de transformación para nosotros, ¿no? Lo que implica para nosotros como psicólogos comunitarios que trabajamos con comunidades o con personas que están organizadas, pues nosotros llevamos siempre implícito una posibilidad de acción, de intervención, de acompañamiento que busca un cambio social y que busca una transformación de condiciones de las personas para que vivan mejor. Creo que en últimas, nosotros siempre estamos apostando a eso, ¿no? Lo que hacemos como psicólogos es mejorar condiciones de vida para las personas, que tengan bienestar, que tengan mejor calidad de vida, que tengan salud, que tengan pues, salud mental, que tengan redes de apoyo, que tengan condiciones para un mejor vivir. Ese es como el objetivo. Eso dependerá de lo que nosotros o de lo que las comunidades también definan como mejorar condiciones de calidad de vida. Entonces, ahí está como el reto para que nosotros lo vayamos pensando. Entonces, con eso en mente y teniendo claridad que hay una búsqueda, una intencionalidad de transformación de nuestros contextos para buscar cambios sociales, que eso lo hacemos a través de o entendiendo que esto se mueve en una dinámica en donde las personas estamos relacionándonos constantemente porque somos sujetos sociales por naturaleza, que tenemos esta posibilidad de actuar en conjunto y también de generar movimiento social, pues es que pensamos en lo que significa la teoría del empoderamiento. Entonces, bajo ese esquema, vamos a revisar lo que significa rápidamente el empoderamiento. Yo creo que es de las teorías fundamentales en la psicología comunitaria. Creo que igual cuando surge y en las condiciones en las que surge, marca un derrotero importante para la psicología comunitaria de nuestro quehacer. Por eso muchos de los teóricos dicen pues que la teoría del empoderamiento no solamente es una teoría que contiene conceptos o estructuras teóricas de lo que es la psicología comunitaria, sino que además también orienta metodológicamente y orienta incluso en nuestra labor ética, porque lleva implícito también un derrotero, un objetivo, una razón de ser de nuestras acciones, que es buscar la transformación o buscar estos cambios sociales para las comunidades. Entonces, por eso hay referentes teóricos, porque efectivamente hay estructuras teóricas, conceptos que nos ayudan a aterrizar lo que significa el empoderamiento, todos los procesos de empoderamiento en distintos niveles, en distintas miradas, ¿no? Distintos espacios, en distintas, eh, marcan formas de intervención también, pero sobre todo como en los distintos lugares donde nosotros podemos hacer, focalizar y hacer procesos de intervención, ¿no? Entonces, por eso se habla de un nivel psicológico, de empoderamiento, de un nivel organizacional y de un nivel comunitario. Pero también la teoría, pues, o esta teoría, pues nos marca metodologías, ¿no? Nos está diciendo cómo deberíamos trabajar el empoderamiento si es que queremos lograr este proceso con las comunidades y con las personas. Y adicionalmente, pues nos está dando los valores, ¿no? Mm, donde, porque los procesos de empoderamiento buscan que las personas resalten su capacidad, ¿no? Identifiquen su capacidad, potencien esa capacidad y logren esa transformación. Y eso nos lleva a pensar que efectivamente nuestra labor como psicólogos comunitarios pues tiene un valor específico en algún momento, y en algún momento también nos está diciendo debemos soltar, ¿no? Para que un proceso de empoderamiento efectivamente cobre
se materialice y tenga vida, pues nos toca saber de entrada que nuestra intervención es limitada y que en algún momento tenemos que soltar y tenemos que dejar que las comunidades sigan solas. Entonces eso también va marcando pues un valor, ¿no? Nos está diciendo una pauta, un criterio de cómo nosotros debemos intervenir. ¿De qué se trata esto del empoderamiento, del fortalecimiento, de potenciación? Yo creo que ustedes ya lo han ido buscando como revisando en las lecturas que hay allí. Frente a la teoría del empoderamiento, nosotros encontramos muchísimas perspectivas, encontramos muchísimas miradas, también encontramos muchísimos teóricos y además también como énfasis específicos de acuerdo como a las latitudes en donde se haya desarrollado la teoría del empoderamiento. La teoría, digamos, clásica, que es lo que les voy a mostrar ahora, viene de una tradición anglosajona que surge en Estados Unidos principalmente, que surge también en Europa, pero no significa que haya sido el único lugar donde se haya desarrollado el empoderamiento. Aquí en Latinoamérica, nosotros sabemos que tenemos un movimiento fuerte en psicología comunitaria por los movimientos sociales que se fueron generando, por las dinámicas mismas de Latinoamérica. Nosotros sabemos que en nuestro continente venimos de una herencia de colonización, de despojo, de mucha violencia, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y en el siglo pasado, pues tuvimos muchas dictaduras en nuestros países, desafortunadamente. Y a partir de esas dictaduras o esas condiciones de ese contexto de opresión, de ejercicio del poder para oprimir, para marginar, para empobrecer a las personas y a las comunidades, pues surge también la posibilidad de buscar transformación y cambio en nuestros contextos. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, pensadores como Paulo Freire, como Ignacio Martín Baró, que lucharon o en el marco de esos escenarios, pues lucharon por buscar mejorar condiciones, pero a partir pues de las mismas comunidades, ¿no? Pues que fueran las mismas personas las que en un ejercicio de conciencia, de identificar qué pasa con el contexto, pues se apropien de ello y logren generar movimientos, luchas, ¿no? Nuestros procesos de fortalecimiento son resultados de luchas, de resistencia, de resiliencia, y eso pues hace que la concepción y la manera como entendemos este proceso de empoderamiento en Latinoamérica esté muy relacionada con esa necesidad de buscar fortalecernos, de hacer conciencia y de luchar, de resistir y de luchar, que es muy distinta a la mirada pues, que tenemos en el contexto anglosajón. Mm, no perdiendo de vista esto, pues también es necesario decir que encontramos aspectos que son comunes entre estas distintas miradas, a pesar de que se surjan de escenarios muy distintos, que de respuestas a necesidades muy diferentes. Igual encontramos que tanto la teoría del empoderamiento como la de fortalecimiento, potenciación o apoderamiento, como lo hemos nombrado también en Latinoamérica, mm, apuntan a lo mismo. Y el fin último, digamos que el principio fundamental que transversaliza estas distintas miradas es el reconocimiento de un proceso en donde las personas son capaces de apropiarse de sus vidas, son capaces de apropiarse del destino de sus vidas. Y esto es muy importante porque en esa definición lo que va implícito es, uno, que estamos reconociendo una capacidad que tenemos las personas, las comunidades, las organizaciones, para lograr identificar qué está mal en nuestro entorno. Dos, para lograr identificar qué tenemos, eso es fundamental, es decir, que tenemos una serie de recursos que son nuestros, o capacidades o habilidades que son nuestras y que nos permiten generar acciones de cambio. Y tres, que somos también capaces de identificar cuáles son esos recursos externos, tanto fuentes de opresión como cuáles son esos recursos que tenemos de manera externa, con los que nosotros no contamos y que nos pueden ayudar a apropiarnos o a movilizar acciones para lograr generar esa transformación. Entonces, eso es lo que está implícito en estas nociones, bien sea de empoderamiento, de fortalecimiento, de potenciación,
em, y hacia allá es a donde nosotros le apostamos y le apuntamos con nuestra revisión teórica. ¿Listo? Dentro de la fase ustedes van a encontrar dentro de esta actividad, yo creo que ya algunos lo tienen y de pronto ya lo están pensando, hay una pregunta que dice cuál es la diferencia de pronto entre el empoderamiento y el fortalecimiento. Y esto específicamente nos lleva a buscar y aterrizar estos argumentos de entender cuáles son esas miradas que podemos encontrar o esas perspectivas que hacen énfasis en un poco en las acciones distintas, diferenciadoras entre el empoderamiento y el fortalecimiento. Específicamente aquí en Latinoamérica encontramos, por ejemplo, a Maritza Montero, mm, que ella pues es opositora de cualquier, ¿cómo se llama? Cuando implementamos palabras extranjeras, ¿no? Utilizamos estos extranjerismos, ¿no? Ella dice, nosotros no podemos hablar de empowerment porque esto es una cosa que no existe para nosotros, mucho menos de empoderamiento, porque es una traducción ligera de la palabra original en inglés, que es empowerment, ¿no? Y ella dice, nosotros tenemos unos procesos propios que son más de fortalecimiento y plantea algunas de estas diferencias en la mirada y en el enfoque, pues desde la realidad de nuestro contexto latinoamericano. Ahí hay algunas diferencias que son importantes pues de tener en cuenta. Sin embargo, también hay muchos puntos de acuerdo con la teoría como surge inicialmente planteada por Julian Rappaport o por Zimmerman, con respecto al empoderamiento. Hay muchos aspectos que son comunes y uno de esos es que nos centramos en considerar que efectivamente es un proceso por el cual las personas reconocen cuáles son sus capacidades y sus fortalezas, se apropian de ellas y logran tener incidencia en la transformación de sus contextos o de sus condiciones de vida. ¿Listo? Bien, vamos a mirar un poco más, porque a mí me gusta profundizar en la teoría desde la perspectiva anglosajona. ¿Por qué? Porque en el desarrollo que tienen esta teoría desde estas miradas, desde este enfoque, pues hay una estructura conceptual que nos ayuda a entender mejor o aterrizar un poco más este proceso, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice cuando surge la teoría y la plantea Rappaport tiene una influencia muy grande del enfoque ecológico. Yo creo que todos lo conocemos, lo hemos escuchado y sabemos que la teoría del desarrollo desde la mirada ecológica nos dice nosotros como personas no estamos solos, sino que estamos en contextos que además son contextos que pueden ir desde lo micro hasta lo macro. Y en esos distintos escenarios nosotros encontramos una serie de factores y de condiciones que van a influenciar en nuestro desarrollo, ¿cierto? Entonces a nivel micro encontramos nuestros entornos inmediatos como la familia, la escuela, y así vamos ascendiendo a distintos hasta llegar al nivel macro donde encontramos todas estas componentes de política, de instituciones grandes que van dictando normas, políticas, leyes, principios que están insertos en nuestra cultura, que lógicamente también van a influenciar en nuestro desarrollo y en lo que somos nosotros como personas. Entonces, bajo esa mirada, desde ese enfoque ecológico, Rappaport dice, estos procesos de empoderamiento también responden a distintos niveles. Por eso él plantea estos niveles. Él dice, nosotros podemos encontrar procesos de empoderamiento en el nivel psicológico, que hace referencia específicamente pues, a lo que pasa con la persona de manera particular en su individualidad, como sujeto, pues en su característica personal, sin que signifique que esté aislado. Eso ha sido una mala o una tergiversación que se tiene del empoderamiento psicológico. También podemos encontrar el siguiente nivel, que es el organizacional, es decir, con grupos sociales que respondan a unas estructuras y unas dinámicas organizativas que tienen también unos procesos y donde podemos pensar que como organización hay un proceso de empoderamiento también allí implícito, que lógicamente va a afectar a las personas, tanto como también podemos encontrar que la organización misma pueda llegar a estar empoderada o no. Y finalmente estaría el nivel comunitario, que es cuando ampliamos el foco sobre ese proceso de empoderamiento y encontramos estructuras ya más de orden
social amplio, en donde también podemos generar procesos de empoderamiento y de transformación que lógicamente van a afectar a las organizaciones y a las personas que hagan parte, pues, de esa sociedad más amplia. ¿Listo? Entonces, por eso hago énfasis y aunque no neguemos que también hay procesos de teoría y conceptos fundamentales que nos ayudan a comprender el proceso de empoderamiento o de fortalecimiento desde Latinoamérica, aquí hacemos énfasis en el curso, en la mirada, en la revisión de la teoría del empoderamiento desde esta perspectiva anglosajona, y por eso yo hago mucho énfasis en que entendamos cuáles son los niveles de empoderamiento, cuáles son los procesos de empoderamiento, porque nos ayuda a ser un poco más precisos, diría yo, con los conceptos y también más precisos con las acciones que podemos motivar o incentivar con las comunidades para generar procesos de fortalecimiento, de empoderamiento en distintos niveles. Entonces, eso siempre ténganlo presente, porque en eso, pues, a mí me gusta hacer mucho énfasis. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a mirar los niveles y por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, toman la palabra. Entonces, vamos a empezar con el nivel de empoderamiento psicológico. Recordemos que cuando hablamos de este nivel, estamos pensando en estos procesos en donde las personas reconocemos como las capacidades que tenemos las personas y la posibilidad de fortalecernos y de empoderarnos. Nosotros hoy en día escuchamos mucho el término de empoderamiento y también no solo desde la psicología, sino desde la política, desde los derechos, desde la sociología, incluso desde las áreas de salud, se habla mucho del término del empoderamiento. Y cuando hablamos de este empoderamiento, hacemos mucho énfasis en lo que es el empoderamiento psicológico. Siempre, casi siempre decimos, es una mujer empoderada, es un hombre empoderado. Y esto hace referencia a esa capacidad que tenemos de decidir, de gestionar, de agenciar nuestras decisiones para poder, pues, transformar, incidir, tener autonomía, tener independencia. Es sinónimo de lo que significa el empoderamiento psicológico. Y lo que nos dice Zimmerman es que dentro del empoderamiento psicológico encontramos distintos componentes. Y eso también es muy importante comprender, ¿no? Está un primer componente que es el interpersonal o emocional y hace referencia a estos procesos en donde nosotros somos capaces de reconocer quiénes somos, cómo somos y cuáles son nuestras competencias. Entonces, por eso hablamos de una percepción de nuestro control de dominio, es decir, de qué tanto nosotros somos capaces de ingerir, de tener injerencia o de afectar o de influenciar alguno de nuestros dominios. Esto nos pasa mucho. A veces nosotros encontramos que somos muy buenos, por ejemplo, nos sentimos muy seguros en nuestro trabajo, pero quizás cuando vamos a enfrentar otro dominio distinto, como por ejemplo a nuestra pareja, no somos tan seguros o seguras. Y es porque efectivamente el empoderamiento no es no es algo que se adquiere, no es algo que permanece tampoco en el tiempo, sino que son procesos que vamos llevando de acuerdo a distintos momentos y distintos contextos o dominios en donde nosotros nos vamos desarrollando. También está implicado acá, en este componente emocional, la autoeficacia, que tanto nos percibimos como eficientes o eficaces en lo que hacemos, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto está implicado allí. El componente interpersonal o componente cognitivo tiene que ver con estas capacidades de orden cognitivo, como su nombre lo indica, es decir, que tanto nosotros desarrollamos una conciencia crítica, y esto es fundamental, y en eso también Marisa Montero habla. Esto es uno de los procesos fundamentales dentro del fortalecimiento del empoderamiento, que seamos capaces de desarrollar esa conciencia crítica para darnos cuenta en dónde estamos, cuáles son los actores que de pronto son opresores en nuestro medio, cuáles son los que nos generan, de pronto nos alteran o nos generan como inseguridad, miedo, ¿por qué eso pasa? O sea, no solamente identificar los actores, sino también los factores, las condiciones que generan opresión y que nos hacen sentirnos inseguros.
comprender cuáles son nuestras habilidades, identificar cuáles son los recursos que tenemos, movilizar, tener esa capacidad de movilizar recursos. Si no tenemos recursos nosotros, entonces, ¿cómo podemos, dónde los podemos encontrar? Em, Orientar acciones, ¿no? Comprender hacia dónde vamos, en fin, todo lo que tenga que ver con esa generación de conciencia. Y finalmente, el componente conductual, que habla efectivamente de las acciones. Es decir, una vez que nosotros somos capaces de darnos cuenta de qué nos hace falta, qué tenemos, en dónde encontramos los recursos con los cuales no contamos de manera interna, entonces nos movemos hacia eso, ¿cierto? Y ahí entonces encontramos las conductas de afrontamiento, todo lo que tiene que ver con procesos de participación que son fundamentales dentro de estos procesos de empoderamiento. Ya hablaremos un poquito más de eso. Y también, pues, escenarios de involucramiento de la comunidad, por ejemplo, la toma de decisiones, el actuar en función de la decisión que tomamos, la capacidad de gestión, de regulación, de relacionamiento con las otras personas. Hay otro componente que no está aquí mencionado porque es relativamente reciente y está planteado por Brian Christens, que nos habla del componente relacional y hace alusión, digamos que es como una parte de este componente conductual porque implica efectivamente acciones, pero hace énfasis específicamente en lo que significa la relación con las otras personas. Y ese componente nos hace pensar o nos lleva, nos aterriza en el plano de lo que significa la generación de redes, por ejemplo, redes de apoyo que son fundamentales para nosotros también y que dentro del proceso de empoderamiento ayudan bastante, ¿no? Que movilizan a las personas en este componente. Lo relacional implica ese espacio en donde yo puedo encontrar, puedo desarrollar competencias a partir de la interacción con las otras personas. Entonces implica el establecimiento de las redes, transmisión de legados, que tenga la capacidad de fortalecer a las otras personas, que también desarrolle procesos de liderazgo. Bueno, digamos que ahí hay como una diversidad de procesos que están implicados en lo que significa la interacción. Y si nosotros revisamos cada uno de estos componentes que hace énfasis en procesos distintos, desde lo emocional, lo cognitivo, lo conductual, pues nos va dando pistas de qué podríamos hacer nosotros para mejorar o para fortalecer estos procesos psicológicos. Entonces, por ejemplo, hay unas apuestas muy importantes y muy interesantes que nos dicen que si nosotros queremos fortalecer a las personas, pues tenemos que hacer ejercicios de concienciación. Marisa Montero habla mucho de la concienciación como uno de los primeros pasos para lograr la transformación y el cambio social, porque cuando logramos hacer concienciación, también logramos desideologizar, ¿cierto? Desmontar un poco como todas estas creencias y esas normativas culturales que tenemos y que muchas veces nos ponen como tanta traba en nuestro actuar y en nuestro acuerdo también como comunidad. Y por eso entonces los procesos de concienciación son fundamentales. ¿Cómo llegamos a esos procesos? Con lo que llamamos nosotros, que nos gusta muchísimo a los psicólogos, las estrategias psicoeducativas. Eso es una forma de generar conciencia. Cuando generamos cualquier proceso que implique aprendizaje, que implique educación, pues se van a generar procesos de transformación. Las personas ya no van a pensar igual y eso permite que tomen decisiones, ¿cierto? Si nosotros pensamos en un tema, por ejemplo, encontramos que las personas no reconocen cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, entonces generar procesos de fortalecimiento de su autoconciencia, de su autoestima, por ejemplo, de su autoeficacia, pues ayuda a que las personas movilicen e identifiquen cuáles son esos recursos con los que cuentan, desarrollen capacidades y, por supuesto, pues se vayan jalonando otros procesos que le apunten al empoderamiento. Si nosotros identificamos que las personas tienen dificultades o las comunidades tienen dificultades porque son tímidas, porque no toman decisiones,
pues podemos motivar acciones de participación en donde de paso también generamos concienciación y generamos también seguridad y confianza en la toma de decisiones a través de estrategias de participación. Entonces, cada uno de estos componentes me va dando pistas de en dónde podemos enfatizar distintas acciones para generar procesos de fortalecimiento. Al final del curso ustedes se van a encontrar con que van a proponer planes efectivamente que faciliten procesos de empoderamiento con las comunidades, de acuerdo pues a la lectura que ustedes hagan de las comunidades. Y por eso es que es importante que tengamos claridad de en qué niveles podemos hacer intervenciones nosotros o generar acciones para movilizar estos procesos de empoderamiento y específicamente, si entiendo cuál es el nivel que quiero intervenir, pues también puedo entender cuáles son las dificultades que hay en ese nivel y cuáles serían las acciones que ayuden a movilizar procesos para que este proceso, el fortalecimiento del empoderamiento sea realidad. Bien, vamos a mirar entonces ahora el siguiente nivel, que es el organizacional. En este nivel organizacional, les repito, les reitero, pues lo que se piensa y lo que se considera es que tenemos grupos sociales que están organizados, que tienen unas dinámicas de jerarquización, de normas, de normativas, de regulación, de ejercicio de roles que son distintos. Y en esas organizaciones nosotros podemos encontrar que hay procesos de empoderamiento. Lo que nos dice Zimmerman es que nosotros podemos revisar procesos de empoderamiento y resultados de empoderamiento, ¿cierto? Y que podemos encontrar distintos componentes, es decir, componentes que están orientados o a las dinámicas internas, cuáles son esas dinámicas, por ejemplo, de el liderazgo, de los roles que ocupa cada uno, de cuáles son las normativas, de cómo se resuelven los conflictos, todo lo que tiene que ver con dinámicas internas de las organizaciones que nos pueden dar pistas de cuál es el proceso que hay allí para su empoderamiento o cuál es el resultado del empoderamiento. ¿Por qué diferencian entre estos dos o por qué es importante diferenciar entre estos dos? Porque cuando nosotros entendemos que las organizaciones son eficientes, por ejemplo, en el logro de sus metas, estamos diciendo que son organizaciones empoderadas. Nosotros podemos encontrar organizaciones que funcionan, que se mantienen, pero que no son necesariamente muy empoderadas porque a veces no son tan eficientes, no gestionan recursos, no logran con los objetivos que se proponen, pero sí están generando otro tipo de procesos que impactan a las personas. Está también el componente interorganizacional, que también es importante como que tener en cuenta estas diferencias en estos distintos componentes. Y este nos hace énfasis específicamente en esos procesos que encontramos de relacionamiento de las organizaciones con otras organizaciones, es decir, cuando se generan redes de trabajo. Nosotros podemos encontrar muchas organizaciones que llamamos de primer, de segundo, de tercer nivel, y estas organizaciones de segundo y tercer nivel hacen específicamente énfasis en estos procesos, ¿no? Cuando logramos generar vínculos entre las mismas organizaciones y que haya un trabajo colaborativo, que haya un trabajo en red. Esos son indicadores de empoderamiento. Y también está el componente extraorganizacional, que para mí es el que va dando pasitos a vincularse con el siguiente nivel de empoderamiento, que es el de la comunidad, porque este componente es el que nos indica cuáles son esos procesos en donde las organizaciones ya logran tener injerencia y afectación sobre su entorno más grande, sobre la comunidad. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que están muy empoderadas, que han logrado unos procesos de avance y de evolución muy buenos y entonces tienen injerencia en la construcción de política pública o en la injerencia de ciertos programas que están orientados o que se corresponden con lo que ellas hacen, ¿no? O generan, por ejemplo, redes productivas o cadenas productivas muy buenas y logran, pues, no solamente fortalecerse ellas como organización, sino también afectar su entorno de manera positiva. Y bueno, finalmente entonces el nivel comunitario, que es ese nivel amplio, macro, de estructura social, donde también encontramos que hay injerencia en esos procesos de empoderamiento. ¿Cuáles son indicadores claves en este nivel? Cambio en políticas públicas, por ejemplo, injerencia en las políticas públicas, programas sociales que se logren movilizar, que favorecen a comunidades distintas,
en dinámicas también diferentes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos que hay muchos derechos que se ejercen y promovemos ese ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, que son productos de movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de las personas de tercera edad, de las personas en condiciones o con capacidades diversas, por ejemplo, ¿no? Ahí es, en esos niveles es donde encontramos estos indicadores del empoderamiento. Bien, esto es una mirada muy rápida. Yo sé que el tema es complejo, es mucha información, porque pues, son distintos niveles en donde encontramos estos procesos de empoderamiento. Seguramente que hay muchos conceptos que tendremos que revisar a fondo si queremos comprenderlo un poco más en profundidad. Hoy hacemos una charla así como muy rápido. Quisiera pues como escucharles qué piensan, si lo han comprendido de esta misma forma, si encuentran de pronto sus ejercicios prácticos de la vida diaria, cosas que no son acordes a lo que se plantea acá. En fin, Bernardo, te escuchamos. Sí, profesora Ginny. Algo que uno encuentra al llegar a una comunidad es, ¿y aquí para dónde voy? Esto Ujú, del empoderamiento es cimentar desde sí mismo cómo verdaderamente desde nosotros nos empoderamos para poder llegar a fortalecer esos ujú, empoderamientos de esas comunidades. Eso quería ujú. comentar. Gracias, Bernardo. Es una cosa que tú planteas muy interesante porque siempre pensamos en que vamos a la comunidad y generamos estos procesos, pero nosotros mismos muchas veces no nos encontramos a veces como tan empoderados, ¿no? Y bueno, es un ejercicio autorreflexivo muy interesante, Bernardo. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más? Bien, vamos a hablar. Dime, Estela. Eh, ¿Cómo está mi profe? Sí, Hola. efectivamente, bueno, hay varios autores y nos plantean diferentes conceptos, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que Maritza Montero nos dice, tanto del empoderamiento como el fortalecimiento en esos Ujú, procesos comunitarios. Que nos sirven para construir pues esas sociedades más justas, más equitativas, que se complementan, que se refuerzan mutuamente. Y veo que el empoderamiento lo veo como ese control de nuestras vidas, como un proceso dinámico que lo que usted mencionaba es cierto. Si nosotros como psicólogos, como las personas que vamos a hacer esa intervención, no tenemos ese empoderamiento, pues muy ujú, difícilmente vamos a poder transmitirlo a las comunidades o las personas que lo necesiten. Realmente ujú. son muy esenciales para poder promover ese desarrollo humano y social en las comunidades. Era eso, mi profe. Gracias, Estela, tan bonita. Yo, ahora que lo mencionas, Luz Estela, me haces pensar también en como en la necesidad de comprender lo que significa el poder, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como psicólogos comunitarios estamos retados a ser muy críticos socialmente. Y creo que eso es parte de los procesos que nosotros tenemos que fortalecer en nuestro rol, en el ejercicio de nuestro rol. O sea, yo no concibo un psicólogo comunitario que no sea capaz de reflexionar frente a lo que significa una estructura de poder o frente a lo que significan las dinámicas sociales que están implícitas en todos los procesos de las comunidades con las que nosotros trabajamos, porque nosotros no nos enfrentamos exclusivamente con la deficiencia en una persona o con una baja autoestima o con su visión sesgada de sentirse limitada, sino que estamos enfrentándonos con personas que se sienten minimizadas y disminuidas frente a condiciones externas, ¿no? De esas estructuras sociales en las que ellas están y en las que nosotros también estamos. Lo otro que me hiciste pensar es
en que nosotros mismos tenemos un rol, pues no solamente, digamos, un reto no solamente por entender nuestro propio empoderamiento, sino también por entender cómo nos presentamos frente a la comunidad. Porque también el hecho de ser, no sé, profesionales, científicos, doctores, magísteres, especialistas, ¿no? Profesionales en sí, pues ya nos da una jerarquía de poder frente a las comunidades, eh, y eso también va jugando pues en la relación y en la dinámica, ¿no? Y a veces eso puede usarse a favor, pero también puede jugar en nuestra contra cuando queremos promover procesos de empoderamiento con las personas, porque en el fondo lo que estamos diciendo es, necesitamos entender cuáles son esas estructuras de poder y movilizarlas. Nosotros por lo general entendemos que el poder se ejerce sobre los otros, ¿no? Sobre las otras personas. Y casi siempre jugamos es con eso, ¿no? ¿Quiénes están oprimidos? ¿Quiénes son los que oprimen? Pero no siempre el poder no siempre se ejerce de esa manera, ¿no? Esa es como la noción negativa que tenemos del poder. Hay un poder positivo, que es cuando generamos una movilización y podemos decir que hay poder con otras personas, y poder para llegar a cumplir una meta. Entonces, hay mucho por reflexionar al respecto. Lo bonito Bien, es lo del Laura, fortalecimiento, señora, ¿no, profe? Lo del señora. fortalecimiento. Pienso que el fortalecimiento de verdad es indispensable. O sea, si no reaccionamos no tenemos el poder, o sea, no el poder que ellos piensan que podemos tener sobre esa situación, sino el poder de fortalecerlos a ellos, de De poder acuerdo. unirlos, de Ujú, poder hacer lazos fuertes para ayudarlos a ujú, salir de esa vulnerabilidad. Pienso yo que, de que esa acuerdo, palabra de empoderamiento y fortalecimiento tienen que ir muy, muy unidas, muy casaditos ahí los dos. Qué de pena, profe. acuerdo, de acuerdo. Y eso que dice Luz Estela es el poder para, ¿cierto? El poder para generar, acciones que nos lleven a un cambio favorable. Y el poder con, que también es una fuente de poder enorme que nosotros como psicólogos comunitarios siempre debemos promover. Laura tenía la mano alzada y qué pena porque yo allá aquí hablando como loca no te di la palabra. Te escucho, Laura. No, profe, tranquila. No, solo quería aportar que, pues a medida de que las personas interactúan dentro de sus comunidades, como que se desarrollan unas nuevas fases del empoderamiento. Pues eso hace que se conviertan en entornos empoderadores y pues esto implicaría que el empoderamiento podría variar con el tiempo o dependiendo del contexto sociopolítico y cultural. De acuerdo. Fascinante lo que nos dices, Laura, porque efectivamente esas son las características de estos procesos. No es, no es como que yo adquirí poder y ya lo voy a mantener para siempre y lo conservo para siempre. No. Y efectivamente esto es un proceso dinámico. Puede ser que logremos que hayan comunidad o identifiquemos que hay comunidades que están empoderadas en ciertos momentos frente a ciertas problemáticas, pero después desaparecen o sencillamente cambian su dinámica, cambian el contexto y tienen que volver a empezar otra vez, ejercicios de poder. Les decía hace un rato, nosotros podemos encontrar personas que son nosotros mismos, si nos miramos, ¿no? Muy empoderadas en su casa, pero en el trabajo no, o en el colegio no, ¿qué? O viceversa, ¿no? Y esto es porque efectivamente son procesos dinámicos, cambiantes, que no se adquieren como ponerme un traje y ya, sino que dependen de la relación y el contexto, ¿no? En donde nosotros nos encontramos. Muchas gracias, Laura, por ese aporte. Y eso es muy interesante porque también podemos encontrar que las comunidades están en ciertos momentos de su desarrollo, eh, cumpliendo ciertos indicadores de procesos de empoderamiento o ciertos indicadores de estar empoderadas. Hay ciertas comunidades y ciertos entornos que facilitan esos procesos de empoderamiento, y como bien lo dice Laura, ser empoderadoras.
pero no necesariamente significa que se mantengan así y mucho menos que las personas nos mantengamos así. Entonces, que yo ya estoy empoderada y ahora me mantuve así para toda la vida, no, esto es un proceso constante. Eso es lo que hace que sea tan bonito, ¿no? Tan complejo y tan bonito, tan desafiante a la vez y enriquecedor. Bien, vamos a hablar entonces de la actividad y de pronto aquí también surjan otras inquietudes que nos lleven a esta revisión de estos conceptos teóricos. Entonces, bueno, la actividad en la que nos encontramos actualmente, ahora que veo a Andrea, gracias Andrea por haberme insistido en lo de la guía. Resulta que en la guía de la fase 3 hay un error y está la guía de la fase 4 colgada en el foro de la fase 3. Entonces, yo lo compartí en el foro, creo que también lo envié por correo ayer, porque la guía está mal. Eso es para que tengan la guía correcta de la fase 3. Pero en el foro, pues igual sí está la indicación de los pasos que tenemos que seguir. La idea es que nosotros demos respuesta a estas 5 preguntas que tenemos planteadas allí, y cada uno de ustedes, cada uno de los integrantes del grupo, se haga responsable de una de las preguntas. Obviamente haga la revisión de las lecturas mínimo de la unidad 2 que están allí. Si quieren complementar con otras lecturas, bienvenidos son, pero la idea es que cada uno de ustedes pueda responder a esta pregunta y que esta pregunta nos permita entre todos ir generando debate y reflexión. Recordemos que nosotros dentro de nuestro trabajo tenemos una fase colaborativa y cuando hablamos de fase colaborativa estamos hablando de un proceso en donde tenemos que dialogar, tenemos que debatir, tenemos que argumentar, porque eso enriquece justamente nuestro aprendizaje. Entonces, después de que cada uno de ustedes responda a las preguntas, las comparta en el foro, la idea es que preparemos un debate en donde todos, pues no solamente compartamos nuestra pregunta y nos encarguemos de decir, claro, el poder es esto y las formas de poder son estas, ¿cierto? Sino que preparemos un debate y un debate es que podamos cuestionarnos entre nosotros, que podamos aportar a las respuestas que dio la otra persona y que vayamos y que esto nos permite ir argumentando, ir debatiendo frente a los conceptos que están en las lecturas, que nos vayamos apropiando de nuestra propia conceptualización, de nuestra propia argumentación, porque eso es lo que nos permite generar pues el conocimiento de manera colaborativa. Andrea, ¿tienes alguna inquietud? Profe, eso quiere decir que entonces de todas las preguntas que hay, si somos 5 en el grupo, cada una escoge una sola y la debatimos ahí en el foro y luego la compilamos en un solo trabajo, ¿cierto? Sí, Con el video, con el link del video. de acuerdo, sí señora, así es. La idea es, cada uno se hace responsable de una pregunta, pero no significa que no seamos capaces pues de pensar y de reflexionar sobre las otras preguntas, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo con esto, la intención del ejercicio es, cada uno va a revisar para poder dar respuesta a su pregunta, argumentarla muy bien, y luego cuando nos preparemos para el debate, en el video, efectivamente, pues logremos también cuestionar, preguntar, contraargumentar, contrapreguntarle a los compañeros. La idea es que cuando dice allí preparemos el debate, no es que hagamos un ensayo de qué va a decir uno, qué va a decir el otro, no, sino es prepararnos, es revisar mi pregunta, ¿cierto? O sea, me imagino que va a haber una persona que modere y diga, bueno, Andrea, dime tú qué piensas frente a tal cosa, ¿cierto? Y tú respondes tu pregunta, pero seguramente otra persona puede decir, miren, yo también pienso que, o yo lo que encontré en lo que yo revisé frente a tu pregunta, pues es que dicen tales y tales cosas, o lo que yo veo en la comunidad es que esto se presenta y esto no, ¿sí? No es la idea del debate, efectivamente es un diálogo que sea fluido. Si quieren preparar unas diapositivas, perfecto, pero a mí lo que más me interesa es escuchar el diálogo entre ustedes. El video no tiene ningún límite de tiempo. Yo he escuchado videos de 40, 50 minutos, hay otros de 20 minutos, pero claro, si vamos a ver va a haber un debate sobre 5 preguntas,
el video seguramente va a ser extenso. Entonces, no va a haber un límite de tiempo. Lo que sí me interesa es escuchar a cada uno de ustedes, porque pienso que ese es el ejercicio más importante, ¿cierto? Donde no solamente estamos dando cuenta de cuál fue mi comprensión frente a las lecturas para dar respuesta a la pregunta, sino también de cómo vamos entendiendo las otras, el sentido que tienen las otras preguntas para poder construir esta comprensión sobre esta revisión de esta unidad. ¿Listo? Profe Gini, discúlpeme, pero evidentemente en el foro debemos dejar las respuestas a las 5 preguntas, cada Sí, uno. señora. Sí, En señora. el Sí. abordaje ya del video es donde cada uno va a escoger una para poder hacer como el énfasis en cuanto a esa pregunta, ¿verdad? De acuerdo. Sí, señora. Gracias, Entonces, mi profe. cada uno de ustedes va, escoge la pregunta y por eso es importante que digan, yo me voy con tal pregunta, yo voy a responder esta pregunta. Cada uno, son 5 preguntas, cada uno debe tener una pregunta distinta. Compartimos nuestras respuestas por escrito, porque claro, la argumentación escrita es distinta a la argumentación oral. La argumentación escrita nos exige que seamos mucho más concretos, pero también mucho más claros en lo que estamos diciendo en el escrito. Entonces, cada uno va a compartir su respuesta escrita en el foro y luego entonces nos vamos a preparar el debate, ¿cierto? Es decir, con mi respuesta escrita, pues, ¿qué voy a decir? ¿Cierto? De manera oral, que bueno, ahí ya la argumentación puede ser un poco más amplia, en fin. Y ya lo que vaya surgiendo también en el video, ¿cierto? En el momento del debate. ¿Cierto? Fundamental que estén todos presentes, eso sí se los pido que por favor lo hagan así. Si alguien tiene una dificultad, esperen, entonces sí, programen un tiempo para que estén todos presentes, porque me ha sucedido en otros momentos en donde alguien que manda su grabación de su respuesta y debaten 4 o 3 personas. Y realmente pues se pierde el ejercicio que es enriquecedor de poder escucharlos a todos en ese momento debatiendo. La idea es que sea un diálogo fluido, natural, ¿cierto? Yo sé que algunos preparan pues sus respuestas y de pronto a veces terminan leyendo su respuesta, pero que eso no los limite para que de pronto después puedan plantear un ejemplo o preguntarle a un compañero, no me quedó claro esto, ¿qué piensas de esto? O yo pienso esta otra cosa, ¿cierto? O sea, que se dé como ese diálogo fluido. Todos deben quedar registrados en cámara. Les pido que por favor se presenten al inicio para tenerlos presentes, porque como no los veo muy a menudo, ni siquiera en estos espacios, entonces no tengo presente quién es quién. ¿Listo? Y también que dentro de la argumentación se apropien de conceptos, ¿cierto? Si alguno pues específicamente puede decir, bueno, yo creo que esto se relaciona con lo que dice tal autor o tal autora frente a este concepto, maravilloso. Esa es como la idea, porque este es el ejercicio que nos permite a nosotros irnos apropiando de esa argumentación eh, propia, pero también de esa argumentación teórica que hemos revisado en las lecturas. Bien, clarito. Sí, profe Gini, gracias. Listo, Sí, perfecto. señora. Sí, profesor, claro. Vale, listo, perfecto. Gracias. Bien, y esto va a ser muy importante y yo, claro, no, en la siguiente conferencia hacemos énfasis también en esta fase, en la fase 4. No me quiero anticipar mucho, pero lo que sí quiero mencionarles es que esta parte es muy importante porque esta fase en la que estamos nosotros ahorita, en esta fase 3, es muy importante que la tengamos muy clara, porque lo que vamos a hacer en la siguiente fase es que vamos a revisar esos procesos que ustedes están resolviendo en las preguntas, ¿cierto? De cuáles son esos niveles de empoderamiento, cuál es el poder que existe, si es que diferencias o no con el fortalecimiento, etcétera. Esta fase en la que estamos, que es más de apropiación conceptual, es importante que la que dejemos muy clara porque lo que vamos a hacer después es revisar cómo eso se da y se puede identificar en la comunidad. Entonces, por eso la traigo acá y allí lo que vamos a hacer es revisar cuáles son esas fuentes de poder, cuáles son esos procesos que tienen las comunidades con el empoderamiento, los recursos que tienen, los factores de pronto que las limitan y cuáles serían nuestras acciones como psicólogos.
Eso lo que vamos a hacer es llevarlo a la comunidad, evaluarlo, mirarlo cómo está, si hay, no hay, en fin. Y eso después nos va a permitir identificar lo que necesitamos hacer para que en la siguiente fase, la última, pues podamos decir, nosotros identificamos que hay necesidades de empoderamiento en estos niveles a través de estas acciones y por eso planteamos este trabajo final. ¿Listo? Entonces, bueno, como para no confundirnos, no se vayan a confundir esta fase, todavía no la vamos a revisar en profundidad, pero sí es importante que tengan claro que el trabajo que hagan ahorita va a permitirnos evolucionar en los otros dos trabajos finales que nos restan en nuestro curso. ¿Listo? Bien. Comentarios, dudas, peticiones, quejas y reclamos. Bueno, yo sí quiero invitar a los compañeros, al menos los de mi grupo. Reconozco a dos que están acá, que es el compañero Bernardo y bueno, Laurita, que ya muy amablemente nos dejó un enlace para crear el grupo por WhatsApp, pero sí como invitarlos a que pues estemos muy atentos. Este no solamente es el único curso que estamos viendo y es bueno ir haciendo los aportes con tiempo de anticipación para no estar corriendo al final. Entonces, quería invitarlos a eso, a que revisemos el foro, que coloquemos nuestros aportes y podamos establecer la fecha para poder hacer el video. Eso, mi profe, gracias. Vale, gracias, Luz Estela. Igual si te necesitan en algún momento un espacio de encuentro, porque tienen alguna duda, quieren conversarlo, avísenme también y nos vemos y conversamos. A mí me encanta pues hablar de todos estos temas. Yo trabajo, yo tengo un interés, creo que se los había comentado, pero tengo un interés muy personal porque pues mi investigación la he desarrollado en este campo. Uno, con procesos de empoderamiento. Yo me he centrado mucho en revisar procesos de empoderamiento de asociaciones campesinas y me parece que hay un potencial enorme para trabajar allí, que como país además no lo hemos visto porque nos centramos mucho como en los procesos de emprendimientos y de beneficio económico que pueda tener para nuestros campesinos y campesinas, pero creo que hay un potencial pues para que las organizaciones campesinas sean organizaciones empoderadoras y creo que tienen muchas condiciones. Y dos, pues también revisando procesos de empoderamiento de mujeres y específicamente mujeres campesinas. Entonces, hay como ejercicios allí que aterrizan esto teórico que suena como tan, tan complejo, enredado a veces y como tan bonito y tan linealizado, pero hay como ejercicios que pueden servir para aterrizarlo. Y yo me imagino que en sus experiencias de trabajo seguramente que pueden identificar mucho y reconocer muchos procesos de estos que están allí enunciados teóricamente. Esa es la invitación y que vayamos como enlazando esto que vamos revisando conceptualmente, teóricamente, con nuestros ejercicios prácticos. Entonces, bueno, no lo pierdan de vista tampoco. Y bueno, pues muchas gracias por el tiempo, el espacio. Les compartiré, después subo la grabación a YouTube, que me gusta que quede allí porque aquí a veces se pierde, después de cierto tiempo se vence, entonces se pierde. Las subo y se las comparto después en los foros y por correo, ¿listo? Las calificaciones de la fase 2 ya están listas, yo imagino que ya las han visto, si alguna persona tiene de pronto alguna reclamación, por favor me escribe, me lo hace saber y lo revisamos. Y para quienes no la han visto, entonces ya saben, pueden consultar su calificación. ¿Listo? Vale, muchas gracias, que tengan un buen día, feliz puente, descansen, Gracias, aprovechen. profe Ginny. Muchísimas gracias. Muchísimas Profe, muy gracias. amable. Dios la Chao, bendiga. compañeros. Un abrazo, feliz día. Gracias por Adiós. su tiempo, profe. Ustedes.